La introducción de Fallout 3 es dura, no como la de Fallout 2 en la que era una muerte segura. Hablo de otra dureza. No, en serio, lo he escrito solo para ti. La de ver maniquís lanzando diálogos que poco y nada importan, más que para contextualizar la historia y funcionar como tutorial. Sí, la introducción de Fallout 3 está bien diseñada, pero para quienes ya la vimos varias veces, se vuelve tediosa. Este año volví a iniciar Fallout después de casi 10 años, y la verdad es que la partida se me crasheó. Ahora tuve que empezar a streamear todo Fallout para hacer este análisis, cruzando los dedos en que no se me vuelva a crashear y poder concretarlo. En mi partida de stream, tomándome el tiempo de leer todo, la introducción me llevó hora y media. Por eso digo, es tediosa. Y si bien como amantes del RPG para muchos esto es lo común, la realidad es que la mayoría del tiempo es un diálogo extenso y vago que no va a nada, pero que aún así nos deja ver las intenciones de Fallout, las declaraciones de querer echar a cualquier jugador que esté esperando a encontrarse con un shooter más. 2008 fue un año de experimentos. Los videojuegos intentaban por un lado apostar a la narrativa y por el otro al realismo. Un ejemplo claro es GTA 4, que optaba por una conducción más pesada y tiroteos lentos, priorizando la historia por encima de lo divertido. Ya no se sentía como GTA San Andreas o GTA Vice City, en donde lo que importaba eran las mecánicas, sino que priorizaba el realismo. También salió Metal Gear Solid 4, donde a Kojima le dio igual que los jugadores se durmieran. El juego estaba lleno de gigantescas cinemáticas que priorizaban la narrativa sobre la acción, y para muchos, el aburrimiento. Incluso Far Cry 2 ese mismo año apostó a una jugabilidad incómoda. Si trotabas un poco de más, la malaria te dejaba casi ciego. ¡Ja! Y también pusieron énfasis en el realismo al tratar de curarse una herida de forma poco eficaz. Todos estos fueron experimentos raros del 2008, que tenían la clara intención de sumergirte en su mundo a través del realismo o la narrativa, sin importar demasiado si esto le parecía cómodo al jugador o no. Cada diseño, cada decisión buscaba que el jugador sintiera, pensara y se involucrara de manera intensa, aunque eso significara incomodidad o frustración. Fallout 3 hace exactamente eso. No le importa que tengas que atravesarte un tutorial de más de una hora lleno de diálogos sin acción. La intención está clara. Quiere que aprendas a escuchar, a tomar decisiones y a entender que cada elección importa antes de siquiera sacar el arma, antes de salir al yermo. Es duro, como ya dije, pero es necesario. Casi hasta se extraña esa época en la que los videojuegos se animaban a hacer algo distinto y no te lo servían todo en bandeja. Sí que siempre me he comportado contigo como un gilipollas, lo sé. No puedes irte y dejar que muera solo porque yo sea un capullo, por favor. Te lo suplico. Pero, a pesar de todo y de querer defenderlo, las interpretaciones y los NPC tan estáticos, intentando parecer personas, resultan difíciles de tomarse en serio. Como ya dije, el juego está cargadísimo de diálogos extensos que no llevan a nada y encima ejecutados de forma insoportable. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos llamar a nuestra banda? Otra Tiene joven que ser con algo muchas mortal. posibilidades de convertirse en una ciudadana Te dije que no productiva del actúes de resto. forma tan Uy, qué paja cuando hablan así entre todos juntos, boludo. Como una gana de pegarle a todo el mundo. La gente disfruta con mis discursos. A Vigo no le vino mal recordar. Yo no sé cómo será en inglés, pero acá se empiezan a entremezclar todas las voces. Los diálogos deberían ser más ingeniosos, funcionar como transiciones y desenmarañarse poco a poco, como tirándolos suavemente de un hilo. En cambio, Fallout 3 siempre nos ofrece las mismas 4 opciones para responder y nos permite influir muy poco en la conversación. Y sí,
Comparado con Fallout New Vegas, esto se nota aún más. No hablo de la cantidad de opciones infinitas que tiene New Vegas, sino de la sensación desde el inicio. Mientras que en Fallout 3 estamos atrapados en un tutorial extenso y medio bodrio, en New Vegas en menos de 10 minutos ya estás afuera, en el desierto, con libertad total. Esa sensación de libertad desde el arranque es para mí la mejor manera de entrar en un RPG como este. Fallout 3, en cambio, hace una batalla perdida. Su tutorial quiere que empaticemos con los NPC, con el padre del protagonista. Yo sinceramente empatizo más con ese pibe que nos encontramos en una misión secundaria, el cual se quedó sin papá y que las hormigas arrasaron su hogar. Empatizo más con ese pibe porque lo encuentro yo más que con el forro del padre. Y eso es porque yo decido conocer la historia del chiquito que está solo en esa ciudad. Al padre, en cambio, jamás llegué a conocerlo. No me interesa, quiero jugar, quiero salir al yermo. No quiero hablar con él. Y tampoco tiene la profundidad que sí pueden tener muchas misiones secundarias. Y ya que estamos hablando de eso, vamos a centrarnos un momento en una de sus mecánicas principales, el diálogo. Poder resolver conflictos o incluso desviar comportamiento de los NPC usando solamente las palabras, lo convierte en un elemento súper satisfactorio del gameplay. Además, el diálogo nos da recompensas, información exclusiva, ventajas según la build de nuestro personaje y un sentido real de control sobre la historia. Y repito, Fallout New Vegas tiene más opciones de diálogo y un mayor componente de rol a la hora de iniciar una conversación que Fallout 3. Pero eso no significa que Fallout 3 no tenga buenos diálogos. ¡Estúpidas serpientes de túnel! Opa. Yo te enseñaré lo que es una serpiente de túnel de verdad. Dios, Bats, ¿por qué no me dejas? Hay cosas que ya no se podrían hacer, diálogos que ya no podrían existir en los videojuegos de hoy en día. Y sí, no quiero ser exagerado, pero con cada entrega vimos cómo la saga Fallout se ha ido ablandando. Si queremos ponerle un nombre, se hizo más trolo. Es algo que le pasa a muchos videojuegos hoy en día con mentalidades más empresariales. Todo se centra en vender, y hasta el mínimo comentario que roce lo descarado ya se considera políticamente incorrecto. Por ejemplo, algo que me rompe un poco las pelotas pasa en Resident Evil 4, cuando Luis Serra dice: Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistic too. How rude. Cosa que fue censurada y cambiada para el remake de 2023. Veo que has encontrado a tu señorita. La señorita se llama Ashley. Y no fue el único caso, está este mínimo comentario de Leon. See you later. Women. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. Es como si tuvieran miedo de crear personajes grotescos o desubicados, como si en la vida real no existieran tipos así, como si hubiera una censura invisible que los borrara del juego. Y la realidad es que Fallout me sacó una que otra sonrisa encontrarme con diálogos con huevos en el juego. ¡No te acerques a mí! Yo te enseñaré lo que es una serpiente de túnel. La mata. ¿Ves? El día que saque Fallout 5, necesito que no tengan miedo a escribir las cosas más aborrecibles que se les ocurran. Ah, y de paso quiero mencionar que yo el juego lo juego en español. Sí, habrá quien me diga que las interpretaciones en inglés están espectaculares y le doy totalmente la razón, pero para mí es más cómodo jugarlo en español. Pero así como es cómodo, es ridículo, porque encontré una cantidad absurda de veces las mismas voces, especialmente la de Nathan Drake a cada vuelta de la esquina. Encantado. Es un placer. Volvemos a repetir la misma voz de Nathan Drake por tercera vez ya. Tercera vez, o sea, tenés un personaje afuera y uno adentro que repite la misma voz. Cositas del Fallout. Pero habrá que ver cómo se porta el trasto. Una vez finalizado el tutorial, nuestro padre se habrá escapado por motivos que no sabemos y nosotros deberemos ir en su búsqueda.
Al salir afuera, la vista es magnética. Bethesda hace un trabajo soberbio en transmitir visualmente todos aquellos lugares a los que podemos ir. Cada sitio es único, con la posibilidad de explorar prácticamente todo, algo que ni siquiera GTA V logró en su momento. Cada lugar cuenta una historia y hay cientos de lugares repartidos por el mapa. La inmersión es brutal. Te invita a perderte, a que cada pequeño detalle llame tu atención y te haga ir de un lado a otro. Desde un poco de leche hasta el jabón más rancio, todo puede formar parte de tu inventario. Diría que Rockstar alcanzó este nivel en Red Dead Redemption 2, donde cada material tiene su física propia y se puede agarrar los objetos. Pero Fallout 3 lo hizo en 2008. Pero bueno, tomemos como ejemplo la primera ciudad que encontramos, Megaton. Fallout 3 se animó a algo absurdo e increíble. Hay una misión secundaria en la que podemos hacer explotar una bomba atómica en la ciudad, destruyendo no solo el lugar, sino también a todos sus NPC y dejando inhabilitadas todas las misiones que podrían haber surgido en ese lugar. Es uno de los momentos más audaces que un videojuego haya tenido. Estamos hablando de entre 10 y 30 horas de contenido que pueden irse al tacho en un segundo si esa es la decisión del jugador. Hacer esto requiere de una ambición con unos huevos brutales. Hoy en día pedir algo así a un videojuego parece ilógico, casi absurdo. Y para que tomemos un poco de dimensión voy a poner un ejemplo reciente. En Bloodborne desarrollaron Kane Hearts, una zona gigantesca que ofrecía entre 2 y 4 horas de exploración, pero solo podías llegar a ella si la encontrabas. En Fallout 3 no solo el jugador obligatoriamente en algún momento va a pasar por ahí, sino que la puede destruir activamente. Todo el contenido de Megaton puede fumarse en un instante. Alabo Kane Hearts por ser contenido que puede ser desbloqueable para un jugador que sea perspicaz, pero alabo mucho más Fallout 3 por animarse a hacer algo así. Sin exagerar, es uno de los 5 momentos más temerarios que han tenido desarrolladores de videojuegos. Pero también hay un problema, y es que muchas veces nuestras decisiones en el yermo parecen no importar. Por ejemplo, si decidís ser bueno y desactivar manualmente la bomba atómica, que es una misión irónicamente fácil si tenés las habilidades de explosivos, la realidad es que ni los habitantes lo notan. No se abre un nuevo diálogo, no hay felicitaciones, ni descuentos, ni reconocimiento alguno. Solamente el comisario te paga alguna que otra chapa por salvar a la ciudad de una destrucción masiva. Por lo menos esperaba que el culto del átomo me reclamara por haberle profanado a su dios, la bomba. Pero nada. Ah, bueno, sí, en Fallout 3 hay un culto que adora la bomba atómica, me olvidé avisar eso. Fallout 3 está cargado de lore y grupos a los cuales investigar y poder charlar con ellos, pero prefiero no tocarlos en este video ya que no van al análisis general de lo que es el juego. Pero capaz que en algún futuro le pueda dedicar un video a hablar del solamente el lore y los grupos de los personajes. No sé, dejadlo en los comentarios. ¿Recuerdan lo que mencioné sobre la búsqueda de narrativa de 2008? Bueno, también había un enfoque artístico. Fallout 3 sigue un modelo que se estaba proponiendo en esa época. Juegos grisáceos con un estilo un poco sofocante que buscaban ser realistas. Entre varios títulos se asociaba que mientras más marrones y grises tenía un juego, más serio se percibía. Es una estética que con el tiempo se fue perdiendo, por suerte. Hoy algo parecido lo vemos con Unreal Engine 5, que domina el diseño artístico actual de los videojuegos. En ese momento eran estos colores marrones horribles y grisáceos. Es interesante ver cómo en cada época tuvo su propia paleta y enfoque. Sí, ya sé que Unreal Engine 5 es un motor, pero el diseño artístico normalmente tiende a ser demasiado similar. En Fallout, ese estilo le sirve para enfatizar un yermo desolado y posapocalíptico, aunque en otros momentos termina haciendo que algunos lugares se vean feos o poco atractivos. Megaton y otras ciudades también sufren por este diseño artístico. La idea es original, una ciudad construida a base de chapas, chatarra, lo que se encuentren. Pero cada vez que entraba a estos lugares, lo último que quería era explorarlos. Me parecían feos, poco intuitivos y en gran parte eso es culpa de los diseños de niveles.
El mapeado exterior está muy bien, pero los interiores suelen ser repetitivos y monótonos. Muchas veces no hay forma de diferenciar un búnker de otro o una cueva de otro. Tampoco entiendo qué quisieron hacer con la línea de metros de estos videojuegos. La primera vez que los recorres puede resultar interesante, pero tu cuarto o quinto paso se vuelve cansador y repetitivo. Por alguna razón, probablemente técnica, los desarrolladores dividieron la capital con escombros, haciendo que algunas zonas solo sean accesibles a través del metro. En el papel todo esto suena genial, pero en la práctica esto convierte al sandbox y su capital en algo lineal y poco intuitivo. En mis últimos gameplays intenté recorrer toda la capital y me resultó agotador. Los recorridos tediosos, el respawn constante de enemigos y las estructuras desorientativas hacían que explorar fuera frustrante, por no mencionar el hecho de que a cada rato me spawneaban un super caudillo que tenía una barra de vida gigantesca, algo estúpido que hicieron para ajustar los niveles de los enemigos en base al nivel del jugador post pasarse el videojuego. Una idea de gameplay no solo repetitiva, sino que artificial, tediosa y aburrida. En mi primera partida, la que terminó en crasheo, cometí un error, algo que me había funcionado en Fallout New Vegas, pero que en el 3 no funcionó, y es hacer una build de cuerpo a cuerpo. En New Vegas, con esa build, era un dios intocable. En Fallout 3, era una cucaracha arrastrándome por el yermo. También intenté el sigilo, pero servía para muy poco. Al final, lo que valía la pena era usar una escopeta de combate. Y es un error lamentable, ya que escuché que a varias personas les pasó lo mismo. No fue un error de stats mío, sino que el combate cuerpo a cuerpo no sirve y no reemplaza un buen escopetazo. Es una pena porque cualquiera diría que esto se arregla con un parche o algo, pero a Bethesda realmente le importa un culo arreglar estas cosas. Y sí, ya tan siquiera les digo, no le interesa que Fallout 3 corra bien. La cantidad de parches que tuve que instalarle para que no se me cerrara solo el juego fue algo bastante jodido. Les preocupa más tirar en Twitter posteos sobre el asesinato de Charlie Kirk que arreglar su videojuego. En ciertos momentos de mi primera partida sentí que Fallout 3 era un verdadero survival. El modo muy difícil convierte a cualquier enemigo, incluso el más insignificante, en un monstruo de barras de vida gigantescas que te hace gastar recursos a lo loco. Pero eso no es sinónimo de dificultad real. Lo que yo esperaba al poner la dificultad alta era que los enemigos hicieran más daño. No que se conviertan en esponjas absurdas que tardan una eternidad en morir y te hacen gastar recursos. Su contraparte, New Vegas, no solo que tiene la build de combate excelente y bien implementada, sino que maneja la dificultad mucho mejor. Los enemigos tienen un poco más de resistencia y pegan más fuerte, pero el ritmo del combate se mantiene, no se sofoca como en Fallout 3. Porque de verdad, casi hasta roza el survival horror por la gestión de recursos y la exagerada duración de enfrentamientos contra los mutantes. Es divertido al principio, pero termina siendo frustrante pelear contra enemigos que parecen inmunes al daño. Fua, cómo cuesta. Al revivir la saga Fallout, Bethesda tuvo que adaptarla a los tiempos modernos, o mejor dicho, a los tiempos modernos de 2008, donde predominaban los shooters en primera y tercera persona. Sin embargo, tomaron una decisión que puede resultar cuestionable para el jugador veterano, aunque aceptable para los nuevos, y eso es hacer el combate impreciso. Las balas podían pegar o no dependiendo de tus estadísticas y de la suerte, no de tu habilidad. La destreza del jugador pasa a un segundo plano, priorizando el componente de rol. Y la realidad es que esto fue bueno en su momento, pero hoy en día hace que la gente mire a Fallout con rechazo. Lo que nunca voy a entender de algunas perks, sobre todo al sumar habilidades, es cómo carajos un rifle de asalto cuenta como un arma pequeña. No sé si en Fallout New Vegas es igual, pero toparme con esto fue una sorpresa negativa. Había invertido puntos de habilidad siguiendo un razonamiento lógico. Para mí, un arma de 2 manos como un rifle de asalto es un arma grande, pero para Fallout 3 eso es un arma pequeña. Una verdadera patada en los huevos si pasás esto por alto. Hablemos un poquito de la satisfacción que da el videojuego. Hay un concepto que se llama kinestesia que remite al sentimiento de impacto y sensación que genera en el jugador cada disparo. Sí,
Evidentemente soy de la escuela de Gallo y él tiene un excelente video explicando este concepto. Pero volviendo a Fallout, si bien de a momentos el juego es un shooter tosco, impreciso, a propósito y muy lento, la realidad es que intenta mantener un combate con sentido RPG sin entrar por completo al shooter. En muchas ocasiones, la kinestesia no se transmite de forma adecuada, ya que los distintos impactos parecen solo bajar la barra de vida y de vez en cuando los enemigos harán un movimiento que parece ser algo que les hizo tus armas. Pero esto está muy poco perceptible. Para solucionarlo, Bethesda recurrió a pequeñas cinemáticas dentro del gameplay para finalizar ejecuciones, algo así como una fatality. Esto genera un híbrido curioso en la kinestesia. Funciona, pero habrá muchos jugadores que no les guste esto y no les convenza, que no sientan el peso de sus armas sobre los enemigos y simplemente les aburra. También es importante destacar que la kinestesia no solo depende del impacto de las armas, sino de cómo el juego hace que cada parte del cuerpo o cada objeto tenga peso y física propia. Esto suma la sensación de realismo y de control. Y Fallout 3, por suerte, lo tiene. Por eso digo, es un híbrido. Por un lado funciona y se siente el peso de tus armas y por el otro entiendo que haya gente que no. Incluso muchas veces podemos interactuar con el entorno y usarlo a nuestro favor. Y el juego premia, reconoce cuando usamos la cabeza para resolver ciertas situaciones. No, la granada no. Ah, bueno. Estas son las cosas que me gustan de Fallout. Poder hacerle flotar la granada en la mano. Bien, bien, le vamos a dar puntos por eso. Aunque el juego hace un esfuerzo enorme por transmitir sensación de impacto y realismo, hay detalles que rompen un poco la inmersión. Por ejemplo, las explosiones muchas veces se cuentan como daño ambiental y no otorgan experiencia, lo que puede resultar frustrante o incoherente para el jugador que espera ser recompensado por su ingenio o puntería. Son pequeños detalles, pero que conviene mencionar. Vamos a tirar el mayor facto de Fallout. Desde el 3 en adelante, estos juegos no serían nada sin su música clásica de los años 30. Fallout 3 utiliza el contrapunto sonoro, esa ironía musical para que el jugador se sienta incómodo y fascinado al mismo tiempo. Estás escuchando una melodía alegre mientras cometes atrocidades o presencias escenas brutales. Esa contradicción es la que le da una atmósfera única e inolvidable. Por eso, la música en Fallout es tan importante como las propias mecánicas. Es un caso único dentro de la industria. Realmente transforma la experiencia. Si están acostumbrados a jugar con la radio encendida, prueben a hacerlo sin ella. El juego cambia por completo. Pasa a ser de una aventura envolvente a sentirse crudo, desolado, con una atmósfera sofocante. Y sí, tiene su soundtrack propio, un soundtrack bastante apagado. La música licenciada, de alguna manera, convierte un campo de guerra en un campo de juego. Y bueno, vayamos al punto principal que me interesa, el guión. La historia principal de Fallout 3 es básicamente una serie de mandados. Anda ya y limpia este lugar, anda ya y busca tal objeto. A veces parece transformarse en un shooter genérico, y entiendo que no pudieron hacer mucho más. Pero cuando aparece la facción del gobierno intentando detener el proyecto de tu padre, todo se siente cliché, predecible, casi vacío. No hay un gran antagonista, no hay una conexión real con los personajes. Vi a más de un youtuber decir que se encariñó con el padre del protagonista, y yo me pregunto, ¿de verdad alguien puede encariñarse con un NPC así? Entiendo que te toque la historia trágica de un personaje secundario o de algún sobreviviente perdido como a mí, pero ¿del padre? ¿En serio? En el acto 1, tu padre se escapa del refugio y vos salís a buscarlo. Es un buen planteamiento, es claro, simple, efectivo, funciona. En el acto 2, descubrís que tu viejo está atrapado en una simulación. Es una idea brillante en concepto, pero la misión donde pasa es tediosa, lenta y hasta aburrida. En la mitad del acto 2, tu papá muere intentando completar su proyecto. Y en el resto del acto 2, nos toca pelear contra el enclave. Y la resolución final es combatir junto a un robot gigante contra el enclave. La historia principal de Fallout 3 es un verdadero despelote. Parece que los desarrolladores querían llenarla de acción innecesaria constantemente, probablemente para contentar a los jugadores que estaban esperando un shooter. ¿El resultado? Una trama fastidiosa, lineal y que casi no representa la libertad que el juego realmente ofrece.
En contraste, Fallout New Vegas lo resolvió de forma brillante. No solamente podés elegir la misión final, sino que dependiendo de las alianzas que formes con los distintos grupos, cada decisión puede desencadenar un final distinto. Eso sí es libertad, y obvio que ahí está la batalla de la represa, pero hasta en aquel lugar, en el momento final, podíamos decidir si pelear o no con Gladius luego de un extenso diálogo. Fallout 3 ofrece momentos de libertad narrativa, pero son pocos, y lo entiendo, su creación fue casi un experimento. Sin embargo, si entro al juego pensando solamente en la campaña principal, la sensación que me genera es tedio y aburrimiento. Esos pocos instantes donde la trama principal realmente logra destacar son cuando nos presentan el lore y dejan de tirar tiros. Ahí es cuando el juego muestra su verdadera riqueza y uno empieza a comprender el mundo que Bethesda creó más allá de la acción constante. Decir que los juegos de Bethesda tienen historias principales flojas pero misiones secundarias riquísimas es obvio. Más allá de quejarme, Fallout 3, pese a sus 1000 errores, sigue siendo inmersivo en 2025. Logra crear ambiente, hacernos sentir parte del mundo que construye y, si no nos fijamos demasiado en sus agujeros, podemos disfrutarlo. No es un juego para todos. Hoy, con tantos mundos abiertos que combinan libertad y sistemas de combate pulidos, el combate tosco de Fallout se siente un poco obsoleto, al menos si es eso lo que buscas, combate. Pero para quien busca un RPG profundo con un yermo lleno de lugares por explorar, sigue siendo una de las mejores experiencias posibles. Sin dudas, entra en el top 10 de los mundos abiertos más memorables jamás creados. Y eso, 17 años después de su lanzamiento, es un logro que merece reconocimiento.